Hola a todos, ¿qué tal están? Vamos a continuar pues con el contenido de esta clase de ecuaciones diferenciales y hoy vamos a hablar de sistemas de ecuaciones diferenciales. Esto viene siendo similar a cuando uno, por ejemplo, resuelve, digamos, en el cálculo, sea 110, y resuelve primero ecuaciones lineales y después resuelve sistemas de ecuaciones lineales. ¿Se acuerdan? Allá le enseñaban a uno métodos de sustitución, de eliminación, igualación, creo que era el otro. Y de hecho, pues el método de eliminación para ese tipo de problemas nos va a servir en este tipo de problemas. Así que bueno, veamos cómo funcionan estos sistemas de ecuaciones diferenciales y pues cómo se resuelven. Ah, pues hoy queremos primero identificar cómo escribir ecuaciones diferenciales mediante el uso del operador diferencial de. Ya les voy a hablar más sobre eso de operador diferencial de. Y además pues vamos a ver cómo funciona el método de eliminación para resolver estos sistemas de ecuaciones diferenciales. Ok. Fíjense lo que les decía sobre ese operador diferencial de. Por cierto, como siempre les indico, esto está en la sección 4.8 del texto de SIL. Por si quieren ahondar más en el tema, leer un poco más, ver ejercicios, etc. ¿no? Fíjense, cuando nosotros tenemos una ecuación de este tipo, donde los coeficientes estos a sub i son constantes, podemos reescribir esta ecuación de esta manera, donde fíjense que esto se parece un poco a lo que hacía uno cuando planteaba la ecuación auxiliar de una ecuación diferencial de este tipo, ¿no? Y por lo menos esta expresión es exactamente igual a como se calculaba la ecuación auxiliar, ¿verdad? Para ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes, ¿no? La diferencia es que esa D lo que representa es el operador derivada, ¿no? Se le llama operador, esto es en el sentido de álgebra lineal, o sea, de vectores y matrices, donde resulta, bueno, si recuerdan un poco de eso, un ejemplo de una transformación lineal es precisamente la derivada, ¿no? Y cuando las transformaciones lineales van de un espacio vectorial al mismo, en este caso ese espacio vectorial serían las funciones, ¿verdad? Conjuntos de funciones que se pueden derivar, ¿verdad? Eh, Se le llama operador a las transformaciones lineales. Así que el de la derivada es una transformación lineal y más aún es un operador en el sentido de que toma una función y me regresa una función. O sea, trabaja, digamos, dentro del mismo espacio vectorial, ¿no? Bueno, no es necesario ahondar mucho en esos conceptos teóricos. Eh, lo que nos interesa es ver cómo esto me ayuda para resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Resulta que el método que vamos a trabajar, eh, su parte más importante es escribir las ecuaciones que tengamos en esta otra forma, ¿no? Esa va a ser parte crucial ahí. Noten que esta expresión, como les decía, se parece a lo de la ecuación auxiliar y pues esta expresión es como un polinomio, ¿verdad? Lo único es que esta no es una variable usual, sino que es la derivada, ¿no? Eh, Pues si esto es como un polinomio, entonces se puede factorizar, puede ser que se pueda factorizar, ¿verdad? Y de hecho, pues eso va a ser parte importante para resolver el problema. Se puede comprobar que cuando uno factoriza esto, los factores que me quedan pueden conmutar y eso, digamos que le da validez al método porque recuerden que uno cuando factoriza no necesariamente lo hace en un cierto orden específico, ¿verdad? Alguna persona lo puede hacer en un orden, otro, como es una multiplicación, no hay problema, ¿verdad? Pero como esto es lo estamos viendo como una transformación lineal, recuerden que las transformaciones lineales están asociadas con matrices, ¿verdad? Y de hecho, pues la derivada desde ese punto de vista también se le puede asociar a una matriz. Así que si uno factorizara esto,
piensen que es como una matriz. El producto de matrices en general no conmuta, ¿verdad? Pero se puede comprobar que para este operador, cuando uno lo factoriza, resulta que sí pueden conmutar esos factores que quedan ahí, ¿verdad? Eso es un problema teórico en el caso de que a alguien le interese como querer comprobar eso, ¿no? Pero bueno, acá solo para cuestiones prácticas nos interesa nada más saber que eso se puede, ¿verdad? Para decir, ok, no hay problema en el orden en el que yo factorizo, ¿verdad? Ok, el tipo de sistemas que vamos a trabajar son de esta forma. Aquí lo tengo escrito de una manera muy general. Ya vamos a ver en ejemplos qué significan estas expresiones. Acá noten que tenemos dos ecuaciones en las variables x y y, que estas x y y representan dos funciones en términos de la variable t. O sea, en estos problemas la que hace las veces de la variable independiente, que usualmente es x, es t, y estas x y y dependen de t. ¿Okay? Así que, por ejemplo, esta sería una expresión en la que está involucrada x, x', y, y', podría ser las segundas derivadas, y por eso aquí pongo punto suspensivo. Eh, y esta expresión en general combina las dos, combina x y y, porque imagínense que aquí solo aparecieran términos que dependen de x, entonces esta ecuación se va a poder resolver independientemente de la otra, ¿verdad? Es como que yo tenga dos sistemas de ecuaciones lineales, donde la primera ecuación solo está en términos de x, la segunda ecuación solo está en términos de y. Entonces se resuelven individualmente, ¿verdad? Una forma de decir eso es que estas ecuaciones van a estar acopladas, o sea que para resolver una, tengo que resolver la otra, ¿no? Similar acá, solo que aquí son tres ecuaciones, entonces esto es lo equivalente a un sistema de 2×2, esto es lo equivalente a un sistema de 3×3, pero en el ambiente de ecuaciones diferenciales, ¿no? Esta, como les digo, es una forma de describirlos de forma general, pero ya vamos a ver en los ejemplos qué significan realmente estas expresiones de acá, ¿no? Otro detalle importante es que estas expresiones que aparezcan acá solo van a tener coeficientes constantes, porque si no, entonces básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a transformar de alguna manera estas dos ecuaciones, por ejemplo, en una sola, que solo dependa de una variable y que la podamos resolver con alguno de los métodos que tenemos anteriormente. Entonces, si recuerdan, pues hasta ahora el único método que tenemos para resolver ecuaciones sin que no tenga coeficientes constantes es las de Cauchy-Euler, pero es un caso bien particular, ¿verdad? Entonces, por ello, aquí para este tipo de expresiones solo se admiten coeficientes constantes, de manera que entonces se puedan aplicar, por ejemplo, el método de coeficientes indeterminados o el método de variación de parámetros en el caso de que estas funciones no sean cero, ¿verdad? Si son cero, pues va a ser una cuestión de utilizar aquello de la ecuación auxiliar, ¿verdad? ¿Cómo funciona el método? Pues lo primero, como les decía, va a ser escribir cada una de estas ecuaciones en términos de el operador SD, ¿verdad? Ya vamos a ver en ejemplos cómo se realiza eso, ¿verdad? Como me quedan expresiones polinómicas, que era lo que les decía aquí, ¿verdad? Esto es una expresión como un polinomio, entonces los vamos a factorizar, ¿verdad? Los problemas aquí están bien planteados de manera que se pueda factorizar eso con las técnicas usuales de factorización, ¿verdad? Luego, entonces, una vez que tengamos ya factorizado, lo que vamos a hacer es utilizar el método de iluminación, el común, por eso lo puse aquí común, que le enseñan a uno para resolver sistemas de ecuaciones lineales de 2×2 o de 3×3, ¿verdad? La idea de ese método es eliminar alguna de las variables, ¿verdad? Para poder encontrar la otra. O para poder obtener una ecuación que solo esté en términos de la otra, resolverla, encontrar esa variable. Y luego se sustituye para encontrar la otra ecuación, ¿no? La otra variable, perdón. Aquí vamos a ver que va a ser más simple. Digamos que hay una modificación al método de eliminación porque lo que vamos a hacer es, imagínense que las variables son x y y las que queremos encontrar. Entonces primero vamos a eliminar la x para hallar y, después vamos a eliminar la y para hallar x, ¿verdad? Que normalmente en un sistema de ecuaciones lineales no se hace así, ¿verdad? En un sistema de ecuaciones lineales elimino una variable,
Una vez que la encuentro, la sustituyo en la otra ecuación, ¿verdad? O en alguna de las ecuaciones para hallar la otra, ¿verdad? Así que aquí hay que hacer, si por ejemplo el sistema es de 2 por 2, hay que hacer 2 eliminaciones. Si es de 3 por 3, pues hay que hacer 3 eliminaciones, ¿no? 3, bueno, hay que eliminar las 3 variables, creo que esa sería la mejor forma de decirlo, ¿no? Ok. Si las ecuaciones estas no son homogéneas, o sea, estos lados derechos no son cero, entonces, como les decía, vamos a aplicar el método de coeficientes indeterminados o el de variación de parámetros, ¿verdad? Alguno de los dos. Y por último, como vamos a estar resolviendo, por ejemplo, elimino la x, me queda una ecuación en términos de y, encuentro la y. Digamos que el sistema es de 2 por 2. Entonces eso me va a generar dos constantes, ¿verdad? Cuando haga lo mismo con la otra variable, perdón, eso me va a generar otras dos constantes. Entonces siempre va a ser un paso importante aquí dejar, en el caso de un sistema de 2 por 2, las soluciones en términos solo de dos constantes. Y en el caso de 3 por 3, solo en términos de tres constantes, ¿verdad? No 4 aquí y no 6 acá, ¿verdad? 9 serían acá más bien, ¿verdad? 3 para cada una. Se dejan las tres ecuaciones en términos de las tres mismas constantes. Pues estos son los pasos entonces que tenemos que aplicar y veamos entonces cómo se utiliza esto ya para problemas concretos. Aquí les tengo algunos ejemplos precisamente del libro, del texto de SIL, ¿verdad? Voy a hacer un caso de 2 por 2, así no muy complicado. Siempre es bueno empezar con un problema no muy complicado para arrancar. Ya después pues complicamos un poco más. Noten que aquí hay algunos problemas donde ya están escritos en términos del operador SD, ¿verdad? O sea que este tipo de problemas, por ejemplo estos 10, 11, 12, digamos que ya tienen un paso hecho, o sea que un poco más corto. Los que no, entonces lo primero es escribirlos así, ¿verdad? Y una vez que lo hacemos, entonces continuamos ahí con los pasos, ¿verdad? Así que bueno, para, como les digo, entender bien primero la cosa, cómo funciona, eh, voy a escoger este problema 2. Por ejemplo, es el típico sistema de ecuaciones de 2 por 2. Noten que, por ejemplo, antes de empezar a trabajar, noten que esta primera ecuación no la podemos resolver con lo que ya conocemos hasta ahora porque está en términos de x y y, donde x y y recuerden que son funciones que dependen de t. O sea que con los métodos que conocemos hasta ahora no puedo resolver esta ecuación, ¿verdad? Lo mismo con esta, ¿verdad? Tengo x y y aquí involucradas, ambas dependen de t, entonces con los métodos que conocemos no se pueden resolver. A esto es lo que me refería cuando decía que estas ecuaciones van a estar acopladas, ¿verdad? O sea que para resolver una ocupo resolver la otra, ¿verdad? O sea, tengo que combinarlas, digamos, no solo trabajar con una para poder resolver. Entonces déjenme copiar ese problema. Tengo derivada de x con respecto a t igual a 4x más 7y. Y la otra derivada de y con respecto a t igual a x menos 2y. Noten que aquí la notación esta diferencial es un poco más conveniente, digamos, que la notación prima. Aquí podría ser x prima, y prima. Es un poco más conveniente esta notación porque aquí me están indicando, la variable independiente, o sea, x es una función que depende de t, y es una función que depende de t también, ¿verdad? Y solo me dicen x' igual a tanto, y' igual a tanto, no me dicen cuál es la variable independiente, ¿verdad? Entonces, quizás podría ser que, por ejemplo, digamos en esta ecuación, si aquí fuera y' en vez de derivada de y con respecto a t, quizás uno podría interpretar, bueno, y es una función que depende de x, y este sí sería un problema conocido, ¿verdad? Así que por eso, si se fijan, todos los problemas están en términos de la notación esa diferencial para indicar cuál es la variable independiente en cada problema, ¿no? Noten que aquí en casi todos es t, ¿verdad? La variable independiente, todos realmente, ¿verdad? En estos problemas que ya están escritos en términos del diferencial, del operador ese diferencial, pues aquí también se va a asumir que la variable independiente es t, ¿verdad? Noten que, por ejemplo, aquí se aparece por acá, ¿verdad? En este problema
no aparece por ningún lado, entonces siempre uno asume X depende de T, Y depende de T. Cosas ahí a tomar en cuenta, ¿verdad? Ok, ahí anoté el problema. Entonces, fíjense, lo primero que vamos a hacer es tratar de escribir o ver, ¿verdad? No es necesario escribirlo concretamente, que esto es un sistema de esta forma. Aquí me decían, aquí en el lado izquierdo debe haber una expresión que dependa de X, Y, X', Y', y así, ¿verdad? Podrían haber segundas, terceras derivadas, así, ¿verdad? Si paso estos dos términos al lado izquierdo, entonces lo que me va a quedar en el lado izquierdo es una expresión que depende de X', 4, de X y de Y. Esa sería la expresión que aquí llamamos F, por ejemplo. Pero si paso todo esto a la izquierda, me quedaría igual a 0, ¿verdad? O sea que esta F de T sería 0. O sea que esta ecuación la miraríamos como homogénea, ¿verdad? En ese sentido. Y lo mismo con la otra, ¿verdad? Si se fijan, estos dos términos los puedo pasar a la izquierda, así que me quedaría una expresión que depende de Y', no aparece X', pero pues uno siempre puede decir depende de X', de X y Y, ¿verdad? Y esta función G sería 0 también, ¿verdad? Porque no hay nada que dependa de T aquí. Antes de seguir, si ustedes observan los ejemplos o los ejercicios, por ejemplo, esto me va a dar homogéneo, esto ya no, porque estos términos que dependen de T ya los dejaría a la derecha, y esos harían las veces de, perdón, aquí mismo, de la F de T y G de T, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, 13, es un ejemplo claro de un caso no homogéneo, ¿verdad? Aquí ya está todo a la izquierda, todo lo que depende de X', Y', XY, ¿verdad? No aparece la Y, pero digo, no es que es necesario que sea así. Y en el lado derecho solo se deja lo que depende de T, o podrían ser constantes, ¿verdad? Recuerden que eso es decir depende de, las constantes se incluyen dentro de ese caso. Y esto sería homogéneo también, fíjense, paso todo a la izquierda, no me queda nada que depende de T, ¿verdad? En el lado derecho, así que este también sería homogéneo, ¿verdad? Les voy a intentar hacer este que es homogéneo y uno de 3×3 no homogéneo, por ejemplo, este de 18, ¿verdad? Para tener ejemplos de 2×2, 3×3 y aparte homogéneo, que sería el que vamos a hacer, y uno no homogéneo, ¿verdad? Que como este de acá. Ok, vamos entonces al problema. Según el método, vuelvo, escribimos las ecuaciones diferenciales en términos del operador D. Para ello, fíjense que sí es conveniente pasar todo al lado izquierdo, puesto que de alguna manera queremos hacer una eliminación. Entonces, realmente no es obligatorio, pero fíjense que es recomendable en todo caso. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a pasar todo al lado izquierdo, ¿verdad? Derivada de X con respecto a T, al final, pues sí lo tuvimos que hacer. Menos 4X, perdón, más 7Y igual a 0. Y en la otra, derivada, fíjense que aquí va a ser importante agrupar los términos que dependen de X en un lado, los términos que dependen de Y en el otro lado. Entonces, fíjense, en esta segunda ecuación, el único término que depende de X es precisamente X aquí, ¿verdad? Pasado al lado izquierdo, va a quedar menos X. Y los términos que dependen de Y sería la derivada, ¿verdad? Derivada de Y. Y ese 2Y pasado a la izquierda sería positivo, ¿verdad? Entonces noten, aquí como que puse juntos, digamos, los términos que dependen de Y. Aquí puse juntos los términos que dependen de X, ¿verdad? Eso también es recomendable. Entonces, fíjense ahora, vamos a escribir las ecuaciones en términos del operador D, ¿verdad? Para ello, entonces, noten, esta primera parte que depende de X, ¿verdad? Estoy aquí. Para escribirlo en términos del operador, digo, bueno, derivada de X la escribo como sería de X, para que tengan una idea, pues, recuerden que estamos arrancando, ¿verdad? Es la primera vez que uno hace eso, como que le cuesta visualizarlo. Nosotros queremos llegar a expresiones de este tipo. Entonces, fíjense, si uno dice, bueno, si voy a partir de acá
llegar a algo así o algo así, noten que lo que pasa es que la X queda ahí sacada como de factor común, ¿verdad? Y esto se interpreta como, si digamos que distribuyo, entonces el primer término sería dx, eso se interpreta como derivada de x, ¿verdad? Luego 3x, pues eso se interpreta como 3x, nada más, ¿verdad? Ok, entonces en el caso que tenemos, sería d menos 4x, ¿verdad? Noten, si yo distribuyo, d con x sería dx, derivada de x, menos 4x, menos 4x, ¿verdad? Ya. Lo que va con y, pues no aparece ninguna derivada, entonces simplemente lo dejo así, como 7y, ¿verdad? Igual a 0. ¿Okay? En la segunda ecuación, esto que está que solo depende de x, pues no lleva derivada, entonces también solo lo copio, ¿verdad? Y este sí lleva derivada, entonces voy a hacer lo que hice anteriormente. Déjenme dejar mejor espacio aquí. Muy atrás. Menos x acá, ¿verdad? Y derivada de y, sacaría una d, más 2y. Entonces, más 2 y por y, ¿verdad? Entonces uno verifica diciendo, bueno, si multiplicara esto, d por y sería la derivada de y. 2 por y sería este término de aquí, ¿verdad? Con eso, entonces, si ustedes observan, esto de aquí, ya nos quedó en la forma de este tipo de problemas, por ejemplo, ¿verdad? Esto se parece, digamos. Noten que, por ejemplo, aquí hay algunos problemas, fíjense acá, este problema tiene segunda derivada. Entonces, cuando hay segunda derivada, entonces en vez de la segunda derivada se pone d al cuadrado, así como este de aquí, ¿verdad? En ese sentido es que les digo que esto se parece bastante a lo de la ecuación auxiliar. Así que quizás se entienda mejor decirlo así, ¿verdad? Noten, si solo estuviera resolviendo, traten de ignorar esta x aquí en esta ecuación. Si yo quiero la ecuación auxiliar de esto, no diría m más 2, o sea, d más 2, que fue lo que pusimos acá, ¿verdad? Así que también lo pueden pensar de esa manera. Ok, ya cumplimos entonces con el primer paso. Escribir las ecuaciones diferenciales en términos del operador. Siguiente, factorizar las expresiones polinómicas. Pero aquí me quedaron lineales, entonces no hay para factorizar, así que ese paso en este caso no lo necesito hacer. Luego dice utilizar el método de eliminación. Entonces, para ello lo que hago es, digo, bueno, voy a eliminar de repente la x primero, después voy a eliminar la y. Entonces, si quiero eliminar la x, yo lo que ocupo es que aquí abajo yo tuviera este mismo factor de menos 4 negativo, para que cuando sume las ecuaciones se elimine la x. Entonces, lo que vamos a hacer es pues precisamente eso, ¿verdad? Agregar lo que hace falta. Hace falta el factor de menos 4. Entonces vamos a multiplicar todo por d menos 4. Eso entonces me genera la ecuación menos d menos 4 x, ¿verdad? Más d menos 4 por d más 2y igual a d menos 4 por 0, pues queda 0, ¿verdad? O sea, lo que hicimos fue multiplicar d menos 4 por 0, d menos 4 por este, por eso quedó aquí todo esto, d menos 4 por este, ¿verdad? Entonces por eso quedó así. Entonces ahora sumo la primera ecuación con esta nueva que encontré. Y eso entonces lo que va a hacer es que va a eliminar la x. Entonces al sumar se elimina este término con este término y me va a quedar entonces una ecuación que solo depende de y. La resuelvo, ¿verdad? Con el método que considere conveniente, ¿verdad? ¿Qué me va a quedar al sumar? Fíjense, como lo recomendable es utilizar lo de los coeficientes indeterminados y eso, ¿verdad? Déjame pensar. Bueno, simplemente sumemos. Va a quedar d menos 4 por d más 2 por y. D más 2 por y. Más el 7y de aquí arriba, ¿verdad? Más 7y. Y en el lado derecho, 0 más 0, pues 0. ¿Verdad? Entonces quiero resolver, recuerden que esto representa una ecuación diferencial. Uno la podría escribir, pero no es necesario, ¿verdad? Como les digo, esto de la d funciona exactamente igual que como funciona lo de la ecuación auxiliar. Así que yo ya puedo decir, la ecuación auxiliar de esta va a ser m menos 4
m más 2 más 7 igual a 0. Bueno, ya no me cabe y lo voy a poner aquí arriba. Igual a 0. Ahí, pues eso lo resolvemos. Noten que por ese 7 no podemos decir simplemente que va a ser m igual a 4 de acá, m igual a menos 2, no, ¿verdad? Por este 7. Tenemos que distribuir todo, ni modo. Ahí es donde me quedé pensando que les iba a decir, uno podría distribuir esto y después escribir la ecuación diferencial, sumarle el 7, o sea, simplificarlo aquí primero. Da lo mismo hacerlo aquí que hacerlo solo con la m. Excepto que no tengo que estar copiándolo ahí, entonces sale mejor realmente hacerlo así ya en términos de la m. Pues noten que esto me va a generar la cuadrática m al cuadrado, m por 2, 2m, menos 4m, menos 2m, menos 7 por 2, menos 4 por 2, perdón, menos 8, más 7, menos 1, ¿verdad? Menos 8 más 7, menos 1, igual a 0. Resolvemos entonces esa ecuación. A ver, esa no se puede factorizar, ¿verdad? Si fuera más 1, sí, ¿verdad? Pero no se puede factorizar. Solo déjenme verificar que lo hice bien. 2m menos 4m menos 2m menos 4 por 2 menos 8 más 7. Y acá, ¿verdad? Más 7 menos 8 más 7 menos 1. Entonces, bueno, no la podemos resolver factorizando, pero podemos aplicar la fórmula cuadrática, ¿verdad? Entonces tengo m al cuadrado menos 2m menos 1. Entonces, aplicando la fórmula cuadrática, me quedaría m igual menos 2 sería 2, más menos, raíz cuadrada de 4 sería, ¿verdad? Menos 2 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 1, o sea, más 4, ¿verdad? Menos 4 por 1 de aquí, ¿verdad? Por menos 1, menos 4 por menos 1, 4, ¿verdad? El b al cuadrado da 4 también. Entonces va a quedar raíz de 8, ¿verdad? Y abajo entre 2 por 1, o sea, entre 2. Simplificando, entonces me va a quedar 1 más o menos, 2 entre 2, ¿verdad? Raíz de 8 es 2 raíz de 2 entre 2, sería nada más raíz de 2. Entonces es el caso de dos soluciones reales, pero distintas, ¿verdad? Entonces la solución, recuerden que aquí la variable en esta ecuación es y. Entonces la solución aquí sería y igual una constante por exponencial. La primera solución, digamos 1 más raíz de 2, ¿verdad? Por t, más otra constante, C2, por exponencial. La otra solución, 1 menos raíz de 2 por t. Ok. Estas, entonces ya tenemos y. Ok. Fíjense, uno podría venir y decir, ok, como ya tengo y, la sustituyo, digamos, creo que lo más conveniente sería aquí. Sustituir y aquí. Me va a quedar la expresión esa en términos de t, ¿verdad? Y resolver esa ecuación, ¿verdad? Pero usualmente en vez de eso sale más simple decir, ok, aquí eliminé la x, entonces ahora eliminemos la y repitamos lo mismo. Okay. Eso usualmente en este tipo de problemas sale más simple que lo que comúnmente uno diría de, sustituyo lo que encontré y resuelvo lo resultante, ¿no? Pero no, entonces lo que vamos a hacer es ahora eliminar la y, ¿verdad? Entonces para ello voy a copiar ahí esto, ¿verdad? Ecuaciones en términos de d que nos habían quedado. D menos 4 por x más 7y. D menos 4 por x más 7y igual a 0. Y menos x más d más 2y igual a 0. Menos x más d más 2y igual a 0. Entonces ahora eliminamos la y, ¿verdad? Entonces para eso vamos a multiplicar. Por ejemplo, aquí abajo podríamos multiplicar por menos 7 para que se elimine con este 7. Y arriba por d más 2, ¿verdad? Entonces vamos a hacer las dos cosas. Entonces fíjense, lo voy a hacer así solo como hablado, digamos. Vamos a multiplicar arriba por d más 2, todo, ¿verdad? Entonces va a quedar
d menos 4. Voy a poner el d más 2 primero, solo para que se vea que como que eso es lo que agregamos, ¿no? D más 2, d menos 4, x, ¿verdad? Más 7 por d menos, d más 2, perdón. 7 por d más 2 igual a 0. Entonces, fíjense, lo que agregamos es que acá, a este término, le multiplicamos el d más 2 a este término también. Me faltó la y, ¿verdad? Por y igual a 0. Ok, entonces abajo, para que me quede igual que aquí, pero con signo opuesto, multiplicamos por menos 7. Entonces, multiplicando el primer término, me va a quedar positivo 7, ¿verdad? X. Y abajo, entonces, menos 7 por d más 2, y igual a 0. ¿Verdad? Nuevamente, entonces, sumamos, ¿verdad? Estas dos. Entonces, aquí al sumar, 7 por 2 d más 2y, menos 7 d más 2y se elimina. Y lo demás me queda, ¿verdad? Entonces, en el resultante va a ser esto de acá más 7x igual a 0. Pienso, para ahorrar un poco de espacio, vamos a escribir ya la ecuación auxiliar. Sería m más 2 por m menos 4 más 7, ¿verdad? Igual a 0. La ecuación auxiliar de la ecuación diferencial homogénea resultante, ¿verdad? Nuevamente no puedo simplemente decir menos 2 y 4, ¿verdad? Por el 7 este, entonces tenemos que desarrollar esto. Sería, vamos a escribirlo aquí, m al cuadrado, m por menos 4, menos 4m, más 2m, menos 2m, ¿verdad? Menos 2m. Y menos 2 por menos 4, menos 8, ¿verdad? Sí, menos 8, ¿verdad? Más 7, menos 1. Quedó la misma entonces, ¿verdad? Menos 8 más 7, menos 1. Entonces significa que ahora la x, ¿verdad? Recuerden que aquí eliminamos la y, entonces ahora x, como quedó la misma, entonces va a tener estas mismas soluciones. Entonces fíjense, uno diría, bueno, va a ser una constante, ya no le voy a llamar C1 porque no necesariamente es esta misma. Entonces sería en general una constante C sub 3 exponencial de 1 más raíz de 2t y otra constante, llamémosle C sub 4 por el otro exponencial, ¿verdad? Entonces noten, x y y, pues prácticamente tienen la misma forma, ¿verdad? Eso no importa, eso es como que yo resuelvo un sistema de ecuaciones lineales y las soluciones me queden x igual a 0 y y igual a 0. No importa, ¿verdad? Que queden igual. Pero había un paso más que decía, dejar las soluciones solo en términos de 2 o 3, respectivamente. O sea, en este caso que el sistema es de 2 por 2, entonces vamos a dejar ya sea las dos soluciones en términos de C1 y C2 o las dos en términos de C3 y C4. Usualmente uno busca dejarlas en términos de C1 y C2, ¿verdad? O sea, para seguir, digamos, el orden usual. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, como estas son soluciones del sistema, lo que hace uno es que voy a sustituir tanto y como x en cualquiera de las dos ecuaciones que teníamos originalmente. Como estas son soluciones, satisfacen esas ecuaciones, ¿verdad? Y eso me va a dar una forma de relacionar C1, C2, C3 y C4, ¿verdad? Entonces, sustituyámoslo en casi igual, digamos que como aquí hay un 4 y un 7, quizás está un poco más simple esta, ¿verdad? Entonces, sustituyámoslo aquí. Entonces tengo y' igual a x menos 2y. Y' igual a x menos 2y. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo. Tengo y aquí. Entonces calculo y', ¿verdad? Y' sería, voy a ponerlo aquí abajo. Bueno, aquí ni modo, tengo que estar volviendo. Va a ser esta constante, quedaría aquí abajo, de ahí sería lo mismo, ¿verdad? 1 más raíz de 2, 1 más raíz de 2 por C1 y exponencial de 1 más raíz de 2 por T. Y en el otro término, recuerden que era casi lo mismo, solo que 1 menos raíz de 2, ¿verdad? Entonces sería más
1 menos raíz de 2, C2, e a la 1 menos raíz de 2, T, ¿verdad? Que es la derivada de este otro término de aquí, ¿verdad? Ok. Ya tengo y', ¿verdad? Entonces, eso tiene que ser igual a x menos 2y. Ok. Entonces, como se parecen, ¿verdad? Entonces no va a estar tan difícil hacer esa operación. Y hago x menos 2y. Entonces voy a multiplicar esto por menos 2 y le voy a sumar esto, ¿verdad? X menos 2y. Entonces, como van a tener términos semejantes, ya lo voy a ir simplificando, ¿verdad? Entonces sería, por ejemplo, el término con este exponencial va a ser menos 2. Recuerden que estamos sustituyendo aquí, ¿verdad? X menos 2 por y. Entonces, menos 2 por y, todo va a ir por menos 2, ¿verdad? Entonces va a ser menos 2 C1 y el exponencial. Y si le sumo X, sería más C3 por el exponencial, ¿verdad? Entonces, ya agrupando, me va a quedar X menos 2y, le voy a poner, ya haciendo la resta. Dijimos, menos 2 C1 más C3, ¿verdad? Menos 2 C1 más C3 por el exponencial, ¿verdad? A la 1 más raíz de 2 por T. Esa es la primera parte. La otra, el otro exponencial, cuando yo haga menos 2y, aquí va a quedar el menos 2, menos 2c2, cuando le sume x más c4, y agrupo el exponencial, ¿verdad? Entonces menos 2c2 más c4. Voy a ponerlo aquí abajo, entonces más menos 2c2 más c4 y el otro exponencial, ¿verdad? 1 menos raíz de 2. Entonces, ¿qué resulta? Bueno, tiene que ser igual y', o sea, esto de arriba, con x menos 2y, o sea, esto de abajo. Entonces eso me genera, fíjense, una igualdad con exponenciales. Entonces uno dice, bueno, lo que voy a hacer es comparar los coeficientes. Para que esto de arriba sea igual a esta suma de aquí abajo, este coeficiente, 1 más raíz de 2 C1, tiene que ser igual a este coeficiente, menos 2 C1 más C3. Entonces ya lo igualo. 1 más raíz de 2 C1 tiene que ser igual a menos 2 C1 más C3. Esto, ¿por qué? Porque es el coeficiente que va con este exponencial, que es este mismo. Entonces, para que estas dos expresiones sean iguales, la única forma es que su coeficiente sea igual al respectivo de aquí abajo, ¿verdad? Lo mismo acá, este coeficiente tiene que ser igual a este coeficiente. Y eso me genera entonces otra ecuación que involucra, si se fijan, las constantes esas que queremos decir. Bueno, vamos a escribir una en términos de la otra, ¿verdad? Entonces esto lo igualamos a este de aquí, menos 12,2 más C4. Entonces, fíjense que lo que podemos hacer aquí es, les decía, o dejamos todo en términos de C1 y C2, o dejamos todo en términos de C3 y C4. Entonces aquí, fíjense, está fácil de despejar para C3, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es eso. C3, voy a poner aquí un poco informal solo porque ya no tengo mucho espacio. C3 me va a quedar igual a esto de aquí menos esto de aquí, o más, ¿verdad? Porque esto está negativo. Entonces, fíjense, 1 por C1, C1. Más 2C1 sería 3C1. ¿Okay? Y más raíz de 2C1. Entonces, para no copiar otra vez el segundo, es más raíz de 2C1. C1. Ok. El otro, despejando para C4 de esta otra ecuación. Noten que está en términos de C2, ¿verdad? Entonces, 1 por C2, C2. Más 2C2 sería 3C2. ¿Verdad? Menos 2 raíz de 2. Menos raíz de 2, perdón, C2. Entonces ya agrupando sería 3, ¿verdad? Menos raíz de 2, 0. Y entonces para terminar, lo que hacemos es, en las soluciones que encontramos, escribir en vez de C3, esto, perdón, en términos de C1, y en vez de C4, esto, en términos de C2. Y entonces eso es lo que hace, si se fijan, es que aquí X me va a quedar
C3 en términos de C1, C4 en términos de C2. O sea que ya ambas soluciones me van a quedar en términos de C1 y C2. Y bueno, lo voy a poner aquí mismo. En vez de C3, lo que nos quedó, 3 más raíz de 2 C1, 3 más raíz de 2 C1 y el exponencial, ¿verdad? 1 más raíz de 2 T. Más, y en vez de C4, pues lo que quedó C4, ¿verdad? 3 menos raíz de 2, C2, ¿verdad? 3 menos raíz de 2, C2, ¿verdad? Y el exponencial, 1 menos raíz de 2, no sé por qué hoy me está costando hacer bien el 2. Aquí raíz de 2, 1 menos raíz de 2 y T. Como que el lapicito este que tengo ya no me... Aquí ya se me está rindiendo. Bueno, entonces fíjense, esas son las soluciones, ¿verdad? Y igual a esto, X igual a esto. Noten que son, como habíamos dicho al inicio, son funciones que dependen de T, ¿verdad? Y estas funciones que dependen de T son las soluciones del sistema de ecuaciones que teníamos originalmente, ¿verdad? Perdón, estoy borrando. Quería mostrar acá, de este sistema, ¿verdad? Estamos diciendo X igual a lo que encontramos, Y igual a lo que encontramos son las soluciones generales de este sistema. Obviamente, si cada ecuación tuviera condiciones iniciales o el sistema en general tuviera condiciones iniciales, podríamos entonces hallar, sustituir, ¿verdad? El valor de Y, el valor de T, el valor de X, el valor de T para hallar C1 y C2, similar a una ecuación de orden 2 con condiciones iniciales, ¿verdad? Así que bueno, ya resolvimos entonces nuestro primer sistema de ecuaciones. Si se fijan, no es complicado, lo que sí es que es un poco largo, ¿verdad? Como comúnmente pasa, la diferencia entre resolver una ecuación y un sistema de ecuaciones de ese tipo, usualmente es que se alarga la cuestión, ¿verdad? Ok, denme un minuto para descansar un poquito la garganta y vamos a hacer, al volver, otro ejemplo, permítanme. Ok, regresamos. Y vamos entonces a, como les decía, a resolver otro ejemplo. Les dije que ahora escojamos uno de 3×3, no homogéneo, eso lo hace un poco más largo también. Cojamos este de 18. Okay. Déjenme copiarlo. 18 dice derivada de x con respecto a t igual a... perdón, estaba con el 20, 18. 18 de x, noten que ese ya está en términos del operador d, así que eso nos ahorra un poquito de trabajo, no mucho, porque si se fijaron en el ejemplo anterior, esa parte de escribirlo en términos de d no es como que quita mucho tiempo, ¿verdad? D menos 1x, x más dy más dz igual a 0, la segunda ecuación es homogénea. Y la última, x más 2y más dz igual a e a la t.
En este caso, pues, tenemos dos ecuaciones aquí que no son homogéneas. Una de ellas sí, ¿verdad? En general, noten que las tres dependen de X, Y, Z. Aquí no aparece la Y. Eso ayuda un poco también a que recorte un poco el problema. Y el hecho de que esta sea homogénea también ayuda un poco, ¿verdad? Ok, solo déjenme verificar que lo copié bien. De X más Z exponencial. X más 2Y más DZ. Ok, vamos acá. Solo déjenme quitar esto que a veces me estorba. Bien. Bueno, la primera parte entonces, el primer paso ya está hecho, ¿verdad? Escribir las ecuaciones en términos del operador SD. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es eliminar. Siempre pensando en cómo funcionaba el método de eliminación para sistemas de ecuaciones lineales. Si se acuerdan, en estos casos de 3×3, lo que hacía uno es que eliminaba una variable en dos ecuaciones para generar un sistema de 2×2, ¿verdad? Y ese de 2×2 resolverlo, como por ejemplo en este caso, como lo hicimos el problema anterior. Entonces aquí nos vamos a aprovechar del hecho de que la primera ecuación no tiene la y, o sea que como que ya eliminaron la y aquí. Entonces vamos a aprovecharnos de eso para eliminar la y en estas dos ecuaciones. Para que me quede una ecuación que solo tenga x y z y ese se vuelva un sistema de 2×2. Y entonces con eso ya encontremos dos de las soluciones y nos restaría hallar después la y, ¿verdad? Ahí vamos a pensar, quizás en este caso nos convenga, en vez de después decir, eliminemos ahora la X y la Z, por decir algo, ¿verdad? Para después encontrar la Y. Quizás nos convenga sustituir, ¿verdad? En vez de hacer doble eliminación, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Bueno, más adelante van a notar a qué es lo que me estoy refiriendo. Ok, entonces si en estas dos ecuaciones quiero eliminar la y, no está tan difícil, ¿verdad? Multiplicamos aquí abajo por b y arriba aquí por -2, ¿verdad? O abajo el negativo, cualquiera de las dos, ¿verdad? Y con eso eliminamos la y. Entonces voy a hacer eso ya de un solo. Esta la voy a multiplicar simplemente por 2 y abajo voy a multiplicar por -d. Entonces esta primera por 2, pues solo agregamos el 2 ahí en todas partes, ¿verdad? 2 de -1 x más 2y, no, dy, perdón, más dz igual a 0. Aquí para cuestión de cómo manipular estas expresiones, recuerden que D lo estamos viendo como una transformación lineal. Yo les recomiendo que lo piensen como que fuera una matriz, ¿verdad? Y entonces aquí uno no puede hacer tan fácil cosas como voy a despejar para z, por ejemplo. O voy a multiplicar, digamos, algo que no tendría sentido aquí es, voy a multiplicar por z todo esto. Porque recuerden, si esta es una matriz y este es un vector, entonces esas multiplicaciones de matrices no siempre tienen sentido, ¿verdad? Hay que tener cuidado con la cuestión del tamaño de ellas, ¿verdad? Entonces, eso también genera ciertas restricciones del tipo de sistemas de ecuaciones que podemos resolver con este método, ¿verdad? Porque no se pueden hacer ese tipo de manipulaciones, por ejemplo. Lo otro es que vamos a ver, algo que sí se podría hacer es, por ejemplo, multiplicar por d, todo a la izquierda. Eso sí se puede hacer y de hecho, pues lo hicimos en el anterior, multiplicando por d-2, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Ese tipo de factores, lo que sí les decía es que sí está demostrado que se pueden conmutar. O sea, que ahí no hay problema si, por ejemplo, si yo multiplico por d menos, o simplemente por d, lo puedo poner acá lo puedo poner acá. Y eso no me va a afectar. Eso en general, recuerden que lo estamos viendo como matrices, en general no siempre es cierto, ¿verdad? Pero para este operador sí funciona, ¿verdad? Así que hay que tener en mente eso, ¿verdad? Bueno, multipliqué por 2, aquí no lo puse, ¿verdad? Entonces, por aquí, 2 dz. En el lado derecho, pues siempre es 0, ¿verdad? Entonces, abajo, como queremos eliminar la y, multipliquemos entonces por -d. Entonces me va a quedar -dx
menos 2dy y menos d por d menos d al cuadrado. ¿Okay? Z en el lado derecho sería menos d e a la t. Entonces fíjense, ya si sumamos esto, se va a eliminar la y. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Recuerden que lo que vamos a hacer ahora es sumar estas dos, ¿verdad? Suma. Entonces lo voy a poner por acá, ¿verdad? Entonces fíjense, con la x me va a quedar 2d, 2 por d, 2d. Ya voy a ir simplificando más que todo por la cuestión del espacio que tengo aquí. 2d más menos d, x, ¿verdad? 2dx menos dx sería dx. Entonces ya voy a poner eso simplificado. Dx. 2 por menos 1 menos 2 por x, ¿verdad? Ah, pero ya lo voy a poner de un solo así. D menos 2 por x. O sea, ya siempre como agrupando, ¿verdad? D menos 2 por x. Que es lo mismo que decir 2D menos 2 al distribuir este 2 menos D, 2D menos D, menos el 2 que ya estaba ahí, menos 2. Recuerden que estos también se pueden ver como expresiones polinómicas. Ok, la y se elimina, que era lo que queríamos, y 2z más menos, o sea, menos d al cuadrado, pues me queda lo mismo, ¿verdad? 2d menos d al cuadrado. Lo voy a escribir así. Después vemos si nos conviene reescribirlo, por ejemplo, factorizar esto o qué. 2d menos d al cuadrado, z. Y aquí 0 más menos d e a la t. Recuerden que d representa derivada, entonces aquí ya vamos a derivar. Derivada de e a la t, e a la t. O sea que aquí ya me va a quedar menos e a la t. 0 más menos la derivada de e a la t. Derivada de e a la t, e a la t. Entonces, ¿qué es lo que logramos? Lo que logramos es que esta primera ecuación junto con esta, ahora solo son dos ecuaciones que solo dependen de x y de z. O sea que ya puedo repetir lo que hacía en el ejemplo anterior, excepto por el hecho de que en el lado derecho ya no es cero, ¿verdad? O sea que me va a generar ecuaciones probablemente no homogéneas. Entonces, ¿cómo resuelvo? Igual, ¿verdad? Quiero eliminar alguna de las variables, ya sea x o z. Vamos a ver qué nos convendrá. Bueno, está casi igual, ¿verdad? De repente, aquí podemos factorizar como d por 2 menos d. Lo podemos reescribir como d menos 2. No hay así como que algo que sobresalga, digamos. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es aquí arriba, vamos a eliminar la x. Aquí arriba entonces multiplicamos por d menos 2 y abajo por menos d, para que queden con signo opuesto y con el mismo coeficiente y se elimina, ¿verdad? Entonces, esta primera, voy a poner aquí, multiplicada por d menos 2. Entonces, d menos 2 por d, x, ¿verdad? Más d menos 2, z, igual a d menos 2, e a la t. Recuerden que esto representa derivada de e a la t menos 2 e a la t. Abajo entonces dijimos multipliquemos esta otra por d para que me quede igual que acá, pero negativo, ¿verdad? Entonces déjenme cambiar el color aquí para que se note. Entonces ahora esta multiplicada por menos d me va a quedar menos d menos 2. Voy a poner la d después para que se miren que son iguales, ¿verdad? Entonces estamos multiplicando por menos d, ¿verdad? Entonces aquí también, ¿verdad? Menos d, dejémoslo así por ahora. No sé si realmente cambiaría mucho si hacemos otra cosa. Y en el lado derecho, menos menos va a ser más, derivada de e a la t. Fíjense, para ahorrar un poco de tiempo, pues ya pongamos e a la t, ¿verdad? Sería menos d por e a la menos t. Menos menos más, derivada de e a la t, e a la t, ¿verdad? Entonces ahora sumamos, ¿verdad? Estas dos.
eliminamos la X y vamos a poder encontrar Z. Noten que ahora como lo que vamos a querer hacer es factorizar, pues ya así nos va a convenir, por ejemplo, aquí factorizar esto como D por 2 menos D, cambiarle el signo para que quede igual que el de arriba y factorizar, ¿verdad? Entonces, haciendo eso, vamos a sacar factor común de menos 2 y si quieren ya escribámoslo como ecuación auxiliar, m menos 2. Aquí sería d de factor común menos d para que cambie el signo, ¿verdad? Y podamos sacar este factor común, va a quedar más entonces. Entonces sería más, como lo voy a sacar de factor común, entonces me va a sobrar 1, ¿verdad? Más d sería, ¿verdad? 1 más d, más m, ya que estoy escribiéndolo como ecuación auxiliar. Ok, explicando otra vez lo que estoy haciendo es, aquí sumamos, ¿verdad? Entonces me queda esto más menos esto. Pero como lo que vamos a hacer es resolver esa ecuación diferencial que está en términos de z, les dije, estos términos, en términos del operador este diferencial d, se pueden ver ya de un solo como lo de la ecuación auxiliar. Entonces, lo que quiero yo hacer para resolver la ecuación es primero resolver la ecuación homogénea, ¿verdad? Asociada, que es encontrar las soluciones de la ecuación auxiliar. Entonces, para ello veo que aquí puedo sacar factor común d, me queda d por d al cuadrado, aquí es al cuadrado, ya lo vamos a cambiar, d al cuadrado por, y si lo saco negativo, este me va a pasar a más, ¿verdad? Para que me quede d menos 2, igual que arriba. Saco el d menos 2, ya lo estoy cambiando como m menos 2, entonces me sobra, aquí arriba dije 1, y aquí sería d, pero por la otra d que sacamos de común, sería el cuadrado, ¿no? Y entonces la ecuación auxiliar sería esto igual a 0. Tiene soluciones entonces, m igual a 2, m igual a más o menos i, de aquí, ¿verdad? Soluciones complejas. Entonces tenemos caso 1 y caso 3, ¿verdad? Entonces la solución z de la ecuación homogénea asociada, noten que aquí, como estamos con lo homogéneo, todavía no le hemos prestado atención a esto de aquí, ¿verdad? Pero ya vamos a ver qué pasa con eso. Entonces la solución de la ecuación homogénea asociada, que es la que llamamos y sub c, entonces llamémosle así, z sub c, sería c1 exponencial de 2t, ¿verdad? Más, para la parte compleja, el exponencial se eliminaría, ¿verdad? Porque la parte real es 0. Aquí. Entonces quedaría otra constante, c2, sigo fallando ahí con el 2, c2, coseno de t, ¿verdad? Más c3, no sé si la posición o qué aquí, c3, seno de t. Creo que sí, como lo tenía posicionado. Ok, esa entonces es la solución general de la ecuación diferencial homogénea que se genera aquí, ¿verdad? Homogénea, o sea, no estoy todavía considerando esto de acá, ¿verdad? Noten que esto, voy a cerrar, al simplificarlo me queda derivada de e a la t, menos 2 e a la t, sería e a la t menos 2 e a la t, menos e a la t, más e a la t, 0. Ah, qué bien, ¿verdad? Porque entonces la ecuación que me queda es homogénea. No tengo que seguir haciendo más, ¿verdad? Esta sería z, exactamente. Así que qué bueno que eso pasó, eso da 0, ¿verdad? Hacer esa suma. ¿Por qué? Porque derivada de e a la t, menos 2e a la t, sería e a la t menos 2e a la t menos e a la t. Y como estamos sumando las dos ecuaciones, menos e a la t más e a la t, se elimina. O sea que ya tenemos z. ¿Okay? Siguiente. Ya tengo z, entonces ahora lo que hacemos es volvemos a repetir eliminar la eliminación en este sistema de 2 por 2, solo que en vez de eliminar la x como hicimos acá, eliminemos la z. ¿Okay? Entonces déjenme volver a copiar esto, ¿verdad? D menos 2x,
d menos 2x más, fíjense que sí al final combino hacer la factorización, ¿verdad? Entonces lo voy a factorizar y ya de un solo como menos d, ¿verdad? El factor común. Entonces sería menos d por d menos 2 por d menos 2. Esto factorizado, z, ¿verdad? Igual a menos e a la t. Z igual a menos e a la t. Yo lo estoy copiando, ¿verdad? Y abajo, pero es que en esta ya había multiplicado por d menos 2, ¿verdad? Realmente era esta de aquí la que tenía que copiar. Vamos a ver. No, estamos bien. Estamos bien. O sea, esto fue lo que resultó de la primera eliminación aquí de y, ¿verdad? Esto de aquí. No, estamos bien. Entonces ahora la otra que copio es esta, ¿verdad? Que aquí ya la había multiplicado por d menos 2, pero ahorita no ocupamos porque eso se hizo para hacer la otra eliminación. Entonces aquí copio esta, dx más z igual a e a la t. Dx más z igual a e a la t. Entonces les repito, lo que queremos ahora es, en este caso lo que eliminamos fue la x, ahora eliminemos la z para hallar x. Entonces para eliminar la z, pues vamos a multiplicar por abajo, ¿verdad? Por esto mismo, solo que positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a quedar? Sería esta ecuación, ¿verdad? Multiplicando por d y d menos 2 positivo, me va a quedar d al cuadrado, d por d, ¿verdad? D menos 2, x, ¿verdad? Más d menos 2, z. Y en el lado derecho, pues todo eso, ¿verdad? D menos 2, e a la t. Okay. Esto de acá, ya vimos que quizás sí conviene calcularlo ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula? Lo puedo hacer por parte, ¿verdad? Recuerdo que esto representa derivada, ¿verdad? Entonces lo puedo hacer como d por d, d al cuadrado menos 2d. D al cuadrado representaría segunda derivada. Pero como es e a la t, segunda derivada de e a la t, me da e a la t. D por menos 2, menos 2d. Derivada de e a la t, e a la t. Entonces me quedaría menos 2 e a la t. Entonces, menos 2 e a la t. O sea, me va a quedar lo mismo, pero negativo, ¿verdad? Menos e a la t. Es bueno tenerlo ahí, ya sabemos que da menos e a la t, ¿verdad? En este caso, pues, parece que no se va a eliminar, ¿verdad? Porque aquí tengo menos e a la t, aquí también me quedó menos e a la t. Entonces, sumamos, ¿verdad? La primera ecuación, esta, con esta de abajo para eliminar la z, ¿verdad? Sumo. Entonces, con x me queda d menos 2 más esto, x, entonces ya vamos a sacar factor común. Hay factor común d menos 2. Factor común d menos 2. Entonces sobra, de arriba sobra 1 y de abajo d al cuadrado. X, ¿verdad? La z se elimina, como queríamos, y las exponenciales se suman, ¿verdad? Menos e a la t, menos e a la t. Menos 2e a la t, ¿verdad? Menos 2e a la t. Pues aquí no tuvimos tanta suerte como el caso anterior que se eliminó el exponencial y entonces esto simplificaba más el problema, ¿verdad? Solo déjenme revisar. Quizás en el diseño del problema sí se esperaba que eso pasara, ¿verdad? D por D menos 2, D por D menos 2, D por D menos 2 aquí. Segunda derivada, E a la T. Que no. Así queda. Ok, entonces, esta ecuación, recuerden que la podríamos escribir en términos de las derivadas, pero esto ya me va a dar la ecuación auxiliar de la homogénea, ¿verdad? O sea, haciendo esto 0. Entonces, esa ecuación auxiliar sería m menos 2 por 1 más d más m al cuadrado igual a 0.
O sea que la solución de la homogénea, x sub c, la solución complementaria sería una constante. Noten que aquí ya habíamos usado C1, C2 y C3. En general no son las mismas, entonces seguimos con la numeración, digamos C4, e a la 2t, más, que aquí salen complejas, ¿verdad? Otra vez más menos i, o sea, es la misma del caso anterior, ¿no? C5, coseno de t, más C6, seno de t. Okay. Pero como no es homogénea, hay que hallar entonces la y sub p, ¿verdad? ¿Cómo? Ya sea con el método de coeficientes indeterminados o con variación de parámetros, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Aquí como está bien simple, yo creo que con el de coeficientes indeterminados sale sin problema, ¿verdad? Porque fíjense, por la forma que tiene, pero fíjense, si asumimos que es una constante por e a la t, pero es e a la t, y aquí tengo e a la 2t, no, sí, entonces no va a haber problema. O sea, y es x sub p sería de la forma, una constante, llamémosle a e a la t, ¿verdad? De aquella tabla, recuerden, de los coeficientes indeterminados. Entonces, todas sus derivadas van a ser iguales, eso es ventajoso, ¿verdad? X' y la segunda derivada van a ser la misma cosa, ¿verdad? Entonces, al sustituir aquí en la ecuación, ¿qué va a pasar? Ocupo incluso hasta tercera derivada, porque fíjense, si uno desarrollara esto, lo voy a hacer aquí. Si yo desarrollo d por 1 sería d, ¿verdad? D, d por d al cuadrado, d al cubo, recuerden que eso representa tercera derivada, menos 2 por 1, menos 2, y menos 2 por d al cuadrado, pues menos 2d al cuadrado. Por x, ¿verdad? Entonces, fíjense, si nosotros sustituimos esto aquí, ¿verdad? Lo que voy a hacer es, derivada de este exponencial me va a dar el mismo. Tercera derivada de ese exponencial me da lo mismo. Menos 2 por eso, pues me da lo mismo. Perdón, o sea que al final es una cuestión nada más de sumar estos coeficientes, ¿verdad? Me va a quedar a más a, 2a, menos 2a, se elimina, menos 2a queda menos 2. O sea que todo esto al final, a la hora de hacer la sustitución, me queda menos 2 e a la t. E a la t. Menos 2a, perdón, e a la t. Y de verdad que hoy no ando tan bien con la escritura aquí. Menos 2a e a la t. Les recuerdo, esto representa derivada de x, pero si x vale esto, su derivada es esta misma, la pondría aquí, ¿verdad? Tercera derivada de x, pero x vale esto, me da lo mismo, la pondría aquí. Entonces noten, ahí ya puedo sumar a e a la t más a e a la t, 2a e a la t. X lo pongo aquí, por menos 2 me va a quedar menos 2a e a la t. Eso se elimina. O sea que solo me va a quedar este término de acá. Segunda derivada de x, segunda derivada de esto, me da lo mismo otra vez. Entonces me va a quedar menos 2a e a la t, que fue lo que copié. Entonces, esto lo igualo con el lado derecho de la ecuación, ¿verdad? Así funcionaba el método ese de coeficientes indeterminados, para hallar a, ¿verdad? Entonces tiene que ser que menos 2a sea igual a menos 2, o sea que a vale 1, ¿verdad? Así que y sub p sería simplemente e a la t. Y recordemos que x es igual a x sub c más x sub p. Antes decíamos y sub c más y sub p, pero bueno. Sería una cuestión nada más de sumarle, ¿verdad? Aquí hasta x sub c le sumo este exponencial, ¿verdad? Y esa sería la solución x, ¿verdad? Ok, entonces recapitulemos. Ya tengo z aquí, cerrémosla. Tenemos z aquí. Ocupo z, x y y, ¿verdad? Acabamos de encontrar ahorita x, ¿verdad? Ya la tenemos. Voy a cerrarlo también, que es parte de lo que tenemos. Entonces lo que me hace falta es encontrar y. Noten que ya
se ha hecho más largo el problema, obviamente, de 3×3, ¿verdad? Tiene más trabajo. Para encontrar y, entonces, lo que podríamos hacer es repetir lo que acabamos de hacer. Solo piensen en eso, pues es bastante trabajo. ¿Qué significa? Podría, por ejemplo, eliminar X de estas dos, eliminar X de estas dos. Me van a quedar dos ecuaciones en términos de Y y Z, de las cuales puedo hallar Y. Pero hay algo de trabajo. Entonces, quizás aquí sí sale más conveniente decir, ya tengo Z, entonces la puedo poner aquí. Ya tengo X. Entonces tengo Z y X, las puedo poner aquí, aquí. Me va a quedar una ecuación que depende de Y. ¿Okay? Y con eso, entonces, resolver esa ecuación para encontrar Y. Incluso noten que no hay derivadas en Y, entonces simplemente va a ser una cuestión de despejar para Y. Otra cosa que sí conviene de hacer eso es que esa Y por lo menos ya me va a quedar en términos de C1, C2, C3 y las otras tres que planteamos para X, ¿verdad? Recuerden que eso es el último paso, escribir, en este caso hay que escribir todas en términos de solo tres constantes, ¿verdad? Así que tenemos que hacer eso al final también. Entonces vamos a hacer eso. El plan es, vamos a tomar esta tercera ecuación y vamos a sustituir los valores que encontramos. Cuánto valía X, cuánto vale Z, pero hay que derivarla, ¿verdad? Está de aquí. E igualar con E a la T, ¿verdad? Y despejar para allá, ¿verdad? De hecho, ya lo voy a poner despejado, si quieren. Fíjense que aquí para simplicidad, que está un poco tedioso estar volviendo ahí, voy a tomarle screenshot a esto, copiarlo aquí en Paint. Es de las formas más rápidas, ¿ok? Para tenerlo aquí. Y solo estar cambiando en todo caso de pantalla ahí, ¿no? Con esto. Entonces, voy a copiar aquí lo que tenía ahí en Paint. Entonces sería, vamos a despejar para allá aquí. Me va a quedar este a la t menos x menos dz y entre 2, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo como y igual a un medio de ese 2 que hay que pasar a dividir. Ya les voy a mostrar lo que estoy copiando. Un medio. Estoy despejando para allá, ¿verdad? Entonces igual a e a la t menos x menos dz. Menos x menos dz. Les muestro. Un medio e a la t menos x menos dz. ¿Por qué? Despejo para allá. Paso a restar el x, paso a restar el dz. Menos x menos dz. Y este 2 lo paso a dividir. Por eso lo dejé aquí como un medio. Entonces, ya tengo x, ya tengo z, la puedo derivar. Sustituyámosla y ya vamos a tener y. Entonces, y igual a un medio e a la t menos x menos dz. Entonces, aquí en el screenshot tengo z. Pero tenemos que poner dz, o sea, la derivada de z, y menos el opuesto de eso, ¿verdad? Entonces hay que derivar esto. Va a quedar 2, aquí al derivar, 2c1 e a la 2t. Ya le voy a poner el menos. Menos 2c1 e a la 2t. ¿Okay? Derivada de este término y con este menos de aquí. ¿Okay? Derivada de este término. Menos seno, ¿verdad? Menos c2 seno. Pero con este menos, va a ser más c2 seno. ¿Okay? Derivada de coseno menos seno. Por C2 menos C2 seno. Con el menos más C2 seno, ¿no? Derivada de este. Derivada de seno coseno. Por C3. Y con el menos, entonces menos C3 coseno de T. Esto es menos de X. Entonces ahora vamos con menos X. Esta era un poco larga también, entonces voy a tomarle screenshot a esto de aquí para poder copiarlo ahí. Entonces repito lo que hice ahorita. Ok.
abajo ahí, ahí. Entonces, fíjense, X es XC más XP. XC, esto de arriba. ¿Okay? Ah, pero era bien similar, ¿verdad? A lo anterior. C4E a la 2T. Entonces, ahora me regreso a donde estaba. Entonces, vamos a poner menos X, ¿verdad? Aquí, menos X. Entonces, voy a ponerle un menos y después se lo vamos a poner, porque como son varias cosas, pues vamos por partes. Entonces, menos C4E a la 2T. Fíjense que aquí, quizás antes de haber hecho esto, hubiéramos escrito C4 en términos de C1, C5 en términos de C2, quizás, ¿verdad? C6 en términos de C3. Pero bueno, no se me ocurrió hacerlo antes de hacer esta sustitución. Pero bueno, lo vamos a tener que hacer. Entonces, menos C4E a la 2T. C4E a la 2T. Este de aquí, C5 coseno, ¿verdad? C5 coseno y C6 seno. ¿No? C6 seno. Ah, pero me falta XP, ¿verdad? Entonces, más XP, que era E a la T. ¿Verdad? E a la T. Todo esto es X, con el menos X, y aquí sería otro paréntesis, ¿verdad? Ok, aquí fíjense que hay algunas cosas que se pueden agrupar. Por ejemplo, E a la T más E a la T, 2E a la T. Con el 1 medio incluso se va a cancelar. E a la 2T con E a la 2T, puedo agrupar los coeficientes, menos 12,1, menos C4. Pero bueno, eso, como les digo, va a ser parte de hecho de lo que les decía, que quizás hubiéramos antes de haber hecho esto. Si recuerdan en el ejemplo anterior, al final las otras constantes las escribimos en términos de las primeras, ¿verdad? Entonces, aquí mismo me tengo que regresar. Teníamos X y Z, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es sustituir en esta primera ecuación, que está más sencilla, ¿verdad? Es la más sencilla de las tres. Sustituir X, sustituir Z para escribir, hallar una relación de manera que me quede C3, no, C4, C5 y C6 en términos de C1, C2 y C3, que sería el paso final, ¿verdad? Pues digo, era recomendable quizás hacerlo incluso antes de eso que estaba haciendo ahorita, ¿verdad? Porque aquí entonces voy a tener que volver a sustituir en vez de C4, en vez de C5, en vez de C3. Entonces, pero bueno, ya lo hice, entonces ni modo. Entonces, fíjense, dx más z igual a e a la t. Entonces, por ahora esta es, dejémosla así, ¿verdad? Temporalmente nuestra y. Entonces, copiamos la primera ecuación, dx más z igual a e a la t. Dx más z igual a e a la t. Entonces, ¿qué hago con esto? Sustituyo lo que vale x, sustituyo lo que vale z, para poder hallar, como les digo, estas C4, C5, C6, en términos de C1, C2, C3. ¿verdad? Vamos a hallar relaciones entre ellas. Entonces, lo bueno es que aquí ya tengo cuánto valía x, ¿verdad? Esto de abajo, perdón. Z, bueno, aquí tengo la derivada, así que solo tengo x de acá, ¿verdad? Entonces, fíjense, ocupo la derivada de x, o sea, derivo esto de aquí, ¿verdad? Entonces, derivo. Esta primera parte, derivada sería 2C4 e a la 2t. 2C4 e a la 2t. Estoy derivando x porque estoy sustituyendo acá. Menos seno por C5, entonces menos C5 seno. ¿Ok? Más coseno C6 más C6 coseno, ¿verdad? Y derivada de a la t, el mismo. ¿Okay? Z. Entonces Z era, déjenme ver, lo tenía aquí, pero en el screenshot anterior, regresé ahí, y aquí estaba Z, miren. E a la 2t, C1, E a la 2t, entonces, más Z, ¿verdad? Lo voy a poner aquí abajo, más C1, E a la 2t, C2 coseno de t, y C3 seno de t. Aquí ya no lo ponemos sin derivar porque aquí solo es más Z, ¿verdad?
Entonces C3 seno de T. C3 seno de T. Entonces, eso tiene que ser igual a E a la T. Igual a E a la T. Entonces, fíjense, ¿cuál es la lógica de esto? Decimos, bueno, para que estas dos expresiones sean iguales, de hecho aquí incluso se me elimina ese E a la T. Lo paso a restar, se elimina. Entonces, yo puedo pasar, por ejemplo, este término, que fíjense que hay dos términos que están con E a la T. Los puedo agrupar. Aquí como se me eliminó E a la T, me queda 0, ¿verdad? Aquí. Entonces, para que todo esto sea igual a 0, este coeficiente que va con E a la 2T tiene que ser 0. O sea, 2C4 más C1 igual a 0. 2C4 más C1 igual a 0. Lo mismo con el seno. Menos C5 más C3, que son los que quedaron con seno, tienen que ser 0. Si esto va a dar 0, ¿verdad? Entonces, menos C5 más C3 igual a 0. Y los que van con coseno, C2 o C6 más C2, ¿verdad? También igual a 0. Vale. C6 más C2 igual a 0. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo escribir, como les decía, C6 en términos de C2 de acá, C5 en términos de C3 de acá y C4 en términos de C1 de acá. ¿Vale? ¿Qué hago entonces? Aquí en la Y sustituyo. En vez de C4, lo que me sale de aquí. En vez de C5, lo que me sale de aquí, etc. Voy a tratar de ponerlo aquí para después solo anotar los resultados. Entonces, en vez de C4, despejando de aquí sería menos C1 entre 2, ¿verdad? Menos C1 entre 2. Okay. Aquí en vez de C5, lo paso a sumar, me queda igual a C3, ¿verdad? Entonces, este de acá sería C3. Y C6 sería menos C2, ¿verdad? Entonces, menos C2. Entonces, noten ahora si simplificamos. 1 medio por 2 me queda menos 1, ¿verdad? Con este menos. Menos C1 menos menos sería más C1 sobre 2. Entonces lo que tendríamos es como hacer menos 1 más 1 medio, ¿verdad? Menos 1 más 1 medio menos 1 medio. Okay. Entonces, fíjense, ahora el screenshot que ocupo es este. Le ponemos este para ir copiando. Entonces, hay un factor aquí, 1 medio E a la T. Este 1 medio multiplica todo al final, ¿verdad? 1 medio E a la T más 1 medio E a la T, me queda E a la T. Entonces, ese voy a ser el primero que voy a poner, ¿verdad? Entonces, Y igual a E a la T. La suma de E a la T más E a la T, 2E a la T por 1 medio, E a la T. Entonces, menos, les decía. Pero el 1 medio multiplica todo, ¿sí? Entonces estaba haciendo mal aquí, sería. Perdón, menos 12,1, perdón, menos 12,1, menos menos, más C1 sobre 2, menos 2 más 1 medio, menos 3 medios, por 1 medio, menos 3 cuartos, ¿verdad? C1, ya les muestro lo que copio, menos 3 cuartos C1, E a la 2T. Menos 3 cuartos C1, E a la 2T. Ahora los senos. Seno quedó C2. Menos C2, qué bien, ¿verdad? Se eliminó. No pongo nada, ¿verdad? Aquí este se elimina con este. Y luego, menos C3 más C3. Qué bien, ¿verdad? Se eliminó. O sea que ya terminamos con Y. Y vale esto, ¿verdad? Entonces vamos a escribir las otras soluciones para ya tenerlas todas aquí, ¿verdad? De hecho voy a quitar ese cuadro. Entonces, X, ¿qué era? Era esta, la que tenía X. No, esta tiene Z. Entonces, bueno, aprovechando que aquí tengo Z, escribamos Z. Z es C1
E a la 2t más C2 coseno, ya les muestro ahí, solo estoy copiando, más C3 seno. Copiando Z, ¿verdad? Siempre el 2 ahí como que pifia, ¿no? Bueno, pifio realmente yo. Ok, Z. Creo que por aquí tenía X, no, bueno, entonces lo voy a tomar de, creo que lo mejor es de aquí, ¿verdad? Voy a tomar otra vez de aquí para copiarlo. Entonces X era todo esto, pero ya vamos a sustituir en vez de C4, C5 y C6, ¿verdad? Entonces C4 e a la 2t. Entonces C4, ¿cuánto nos quedó? C4 menos C1 sobre 2. ¿Ok? Menos C1 sobre 2 y a la 2t. Y a la 2t. Entonces ya puse, en vez de C4, lo que nos quedó C4, ¿verdad? Que C4 aquí en la página anterior, menos C1 sobre 2. C5 era C3, tengámoslo en mente ahí. Entonces C5, que vale C3, coseno. ¿Okay? C3, coseno. Y C6 valía menos C2. ¿Okay? Entonces menos C2 seno. Y había eso era XC, ¿verdad? Más XP que era E a la T, ¿verdad? Más E a la T. Fíjense, ahí están nuestras tres soluciones. Aseguramos que terminamos porque, déjenme que esto me queda bien mal aquí, 2T, 2T, ahí está. Fíjense, las tres soluciones están, y noten, requisito para terminar, las tres soluciones están en términos de C1, C2 y C3. C1, C2, C2, C3. Aquí pues solo aparece C1, no importa, ¿verdad? La cosa es que las tres están solo en términos de tres constantes. Aquí no se considera terminado el problema si ponen si hay el problema es de 3×3. Entonces solo tienen que aparecer tres constantes. Eso es como cuando uno resuelve, por ejemplo, una ecuación de orden 3, ¿verdad? Y uno ya anticipaba, me van a salir tres constantes. Aquí también, ¿verdad? Un sistema de 3×3 me van a salir tres constantes, así que ese paso se considera necesario, ¿verdad? Y estas serían entonces las soluciones del problema ese que estábamos resolviendo, que era este de aquí, ¿verdad? Fíjense, no se mira enredado el problema, ni de hecho estos, pues, quizás algunos ahí, no sé, por la escritura de repente se miran enredados, pero si se fijan, las expresiones que aparecen, T, E a la T, seno de T, esas expresiones no son enredadas, ¿verdad? O sea que estos sistemas no es necesario que sean muy enredadas las expresiones que aparezcan para que se vuelva largo el problema, ¿verdad? Así que bueno, aquí nos vamos a quedar por hoy. Tenemos entonces, en resumen, que para resolver estos sistemas de 2×2, de 3×3, ya se imaginan, 4×4, 5×5, con la misma lógica se resolverían, pero se vuelve una cuestión bien larga, ¿no? Lo que hay que hacer entonces es escribirlos en términos del operador estable. La ventaja de eso es que uno puede pensar en el problema como que fuera un problema de 110, de precálculo, ¿verdad? Y trabajarlo así, ¿verdad? Con el método de eliminación. Noten que yo, para hallar esta XP, en este caso de esta ecuación que quedó no homogénea, utilicé el método de coeficientes indeterminados. Si a uno le gusta más el de variación de parámetros, pues usa variación de parámetros, ¿verdad? Entonces esa es otra cosa que hay que tener en mente ahí. El problema es que, fíjense que por cómo están todos los problemas, los ejercicios acá, todos estos se prestan para hacerlos rápido con coeficientes indeterminados. Por ejemplo, en esta ecuación que teníamos aquí era de orden 3, entonces hacer variación de parámetros con una de orden 3 se vuelve más largo, ¿verdad? Entonces, muchas veces, aunque a uno le guste más un método que el otro, se vuelve más conveniente uno que el otro, y por eso es de manejar los dos, ¿verdad? Siguiendo entonces con lo que estaba resumiendo,
cuando no queden homogéneas las ecuaciones, pues hay que aplicar uno de esos dos métodos, ¿verdad? Coeficientes indeterminados, variación de parámetros. Claro, eso va a depender mucho de la forma del sistema, ¿verdad? Si en alguno de estos problemas apareciera, por ejemplo, un logaritmo, ni siquiera tendría opción. No podría utilizar coeficientes indeterminados, ¿verdad? Tendría que aplicar por fuerza variación de parámetros, ¿verdad? Por lo menos en estos que están aquí no aparece, ¿verdad? Y al final, siempre en el caso de problemas de dos ecuaciones, tienen que quedar siempre en términos de solo dos constantes. Y en el de 3×3, solo tres constantes, ¿verdad? Así que eso es una cuestión algebraica, ¿verdad? Es fácil equivocarse porque es tedioso, hay que hacer un montón de cálculos, ¿verdad? Ahí, pero pues es necesario, ¿verdad? Así que con esto entonces concluimos este tema de resolver sistemas de ecuaciones, por lo menos pues de 2×2, de 3×3. Noten también que en todas estas expresiones lo que acompaña a x, y las derivadas solo son constantes, ¿verdad? Fíjense aquí, en este se ve más claro quizás. Lo que acompañan a las derivadas, a la x y a la y, si aparecen, en todo solo son constantes. O sea que si aquí, por ejemplo, en vez de 2 fuera 2t, ya me cae el método. No funciona. O sea, esto es específicamente para ecuaciones donde esas expresiones son tales que todos los coeficientes que aparecen aquí sean constantes, ¿verdad? Si no, pues ya es otro tipo de problema, ya habría que aplicarle otro método, que de hecho, pues ese tipo de casos no los vamos a ver en este curso, ¿verdad? Pero si ustedes, por ejemplo, más adelante, en alguna aplicación de una clase de su área, ¿verdad? Les toca resolver un sistema que no se resuelva con esto, por lo menos ahorita ustedes tienen una idea de cómo se resuelven estos. Entonces pueden ir y buscar en el libro, quizás en este más adelante aparezca un método para resolver casos donde no solo hay constantes, ¿verdad? Entonces, esto les da una base para después poder investigar un poco más de problemas que sean similares, ¿verdad? Bueno, me despido entonces, nos veremos en la próxima clase. Saludos.